Introducción a la dinámica, cinemática, movimiento curvilíneo 2, componentes polares y cilíndricas. Modelo matemático. Empezando por las componentes polares y tomando como base la imagen mostrada. La posición de la partícula está dada a partir de un vector unitario llamado UR. Este vector es radial y su dirección va desde el origen de un plano de referencia establecido para describir la trayectoria curvilínea de la partícula hacia el punto en donde se encuentra localizada la partícula. Otros elementos que también existen pero que no se ven directamente involucrados en describir su posición son un ángulo θ y un vector unitario llamado uθ, el cual es siempre perpendicular a UR. Para encontrar la velocidad simplemente se tiene que hacer la derivada respecto al tiempo. En este caso, el vector sí tiene dos componentes, una radial y otra transversal, es decir, una dada por el vector unitario UR y otra por el vector unitario uθ. Gráficamente, el vector velocidad y sus componentes se representan como se muestra en la imagen. Y desarrollando el vector, en la componente radial es R'. Su componente transversal es R por θ', donde θ' comúnmente se le llama velocidad angular, ya que ésta representa el cambio que sufre respecto al tiempo el ángulo θ. Para encontrar la aceleración, nuevamente se deriva respecto al tiempo. Tiene dos componentes. Gráficamente se representa como aparece en la imagen y en la componente radial, una vez desarrollada, es R' menos R por θ' al cuadrado. Su componente transversal, R por θb' más 2R' por θ'. Por último, las componentes cilíndricas. Estas componentes se van a obtener a partir de la trayectoria de una partícula que se mueve en el espacio. Para localizar a la partícula, se va a adicionar un vector unitario llamado uz, que básicamente va a servir para determinar a qué altura se ubica la partícula. Básicamente, tanto el vector velocidad como el vector aceleración son los mismos que se describieron en las componentes polares. La única diferencia es la adición de este vector unitario uz. Gráficamente, los vectores se representan como se muestra en la imagen. Metodología para resolver problemas. Básicamente, lo que se tiene que hacer es entender si la trayectoria de la partícula está descrita en el plano o en el espacio. Si la trayectoria de la partícula está descrita en el plano, se tiene que hacer uso de las componentes polares, mientras que si está descrita en el espacio, se tiene que hacer uso de las componentes cilíndricas. Ejemplo 1. Una rueda de la fortuna tiene un radio de 14 metros, donde la rapidez lineal de un pasajero en el borde es de 7 metros sobre segundo. Encontrar, inciso A, la magnitud y dirección de la aceleración del pasajero en el punto más bajo y más alto. El movimiento de la rueda de la fortuna se puede describir en un plano, por lo tanto se va a hacer uso de las componentes polares. Analizando primero a R. R vale 14 metros. El problema no menciona que su dimensión cambie conforme pase el tiempo, ya sea que aumente o que disminuya. Por lo tanto, se deduce que R' y R'B' van a ser iguales a 0. Después se escribe el vector velocidad. Aquí, cualquier término que incluya a R' o R'B' va a ser eliminado ya que estos valen 0. Con lo que B va a ser igual a 14 por θ' por el vector unitario uθ. La magnitud entonces sería elevar al cuadrado su componente, sacarle raíz y queda prácticamente igual, 14 por θ'. Ahora, el problema nos indica que la velocidad lineal en el borde es de 7 metros sobre segundo. Al tener la magnitud, la única incógnita es la velocidad angular, θ'. Esta se despeja y como resultado se obtiene 0.5 radianes sobre segundo. El problema no dice si la rueda de la fortuna gira con alguna aceleración. Por lo tanto, se deduce que θb', la aceleración angular, sería igual a 0. Después se escribe el vector aceleración. Se sustituyen datos, eliminan términos y
queda como resultado menos 3.5 por el vector unitario UR. Al ser solo una componente, la de la aceleración, se tiene como resultado que su magnitud va a ser igual a 3.5 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora aquí el detalle es que la componente es la radial. Al ser radial, si nos ubicamos en la parte más baja de la rueda de la fortuna, va a estar dirigida hacia el centro del círculo. Esto quiere decir que el ángulo formado sería de 90 grados. Al estar en el punto más alto, también va dirigida hacia el centro del círculo de la rueda de la fortuna, por lo que su ángulo sería de 270 grados. Con ello, se deduce que en el punto más alto la dirección de la aceleración es hacia abajo, mientras que en el punto más bajo su dirección es hacia arriba. Ejemplo 2. Una caja desciende por una rampa helicoidal definida por R igual a 0.25 metros, θ igual a 0.25 por t al cubo radianes, z igual a 1 menos 0.1 por t al cuadrado metros, donde t está dado en segundos. Nos piden encontrar las magnitudes de la velocidad y de la aceleración de la caja cuando θ es igual a 2 pi radianes. En este problema, al proporcionarse la componente z, se da a entender que la trayectoria de la caja existe en un plano tridimensional, y por lo tanto se tiene que hacer uso de las componentes cilíndricas. Teniendo en cuenta esto, se escriben los dos vectores de velocidad y de aceleración. Aquí, r es una constante y vale 0.25 metros, por lo que al hacer sus derivadas se va a obtener como resultado 0. Con esto, r' y rb' no existen y cualquier término que las incluya va a ser eliminado. Sin embargo, a θ sí se le puede derivar respecto al tiempo. Así es que es lo que se tiene que hacer. La primera derivada da como resultado θ' igual a 0.75 por t al cuadrado. Derivándola nuevamente, θb' da 1.5 por t. Se hace exactamente lo mismo para z. La primera derivada respecto al tiempo da menos 0.2t y la segunda derivada menos 0.2. Ahora se sustituyen estas expresiones en los dos vectores junto con el valor de 0.25 para r y lo único que falta es encontrar el tiempo. θ es una ecuación que está en función del tiempo. El mismo problema nos dice que θ va a valer 2 pi radianes. Por ende, la única incógnita es t. Así es que solo se tiene que despejar, que es sacar la raíz cúbica de 2pi entre 0.25, y se obtiene como resultado que t va a ser igual a 2.929 segundos. Con este resultado, se evalúa tanto la velocidad como la aceleración cuando t es igual a 2.929 segundos. Y con ello, se puede obtener al fin las magnitudes de la velocidad y de la aceleración. En el caso de la velocidad, su magnitud en este problema sería de 1.712 metros sobre segundo, y de la aceleración 10.41 metros sobre segundo al cuadrado. Ejemplo 3. La clavija se mueve en la ranura como se puede observar en la imagen. Cuando θ es igual a 30 grados, la velocidad angular es de 2 radianes sobre segundo, y su aceleración angular 1.5 radianes sobre segundo al cuadrado. Encontrar las magnitudes de la velocidad y la aceleración de la clavija en ese instante. Bueno, aquí la trayectoria de la partícula se describe en el plano, por lo que se va a hacer uso de las componentes polares. Ahora, la ecuación que nos proporciona el problema es r cuadrada igual a 4 por el seno de 2θ metros cuadrados. Para obtener las derivadas, se va a dejar al término r sin elevarlo a ninguna potencia. Esto quiere decir que se va a sacar la raíz cuadrada y por lo tanto se va a partir de la siguiente ecuación: r igual a la raíz cuadrada de 4 por el seno de 2θ. Al hacer la primera derivada, resulta en 2 por coseno de 2θ entre la raíz cuadrada de seno de 2θ. Ahora el detalle radica en que aquí se está derivando respecto a θ.
pero el interés es derivar respecto al tiempo. Por lo tanto, se va a hacer uso de la regla de la cadena, con la cual esta expresión que se obtuvo se va a tener que multiplicar al final por la derivada de θ respecto al tiempo, es decir, θ'prima. Siguiendo la regla de la cadena, se va a derivar otra vez para encontrar a R'B'. El primer término de esta segunda derivada es simplemente derivar respecto a θ la expresión que se obtuvo en R'. Al hacerlo, y siguiendo la regla de la cadena, aparece nuevamente θ', que al final va a ser lo mismo que multiplicar esta expresión por θ' al cuadrado. El segundo término es justamente lo que se obtuvo al derivar y encontrar R', solo que ahora se va a derivar respecto a θ', y por ende se multiplica por θb'. Ahora que se tienen a R y sus respectivas derivadas, lo que prosigue es encontrar sus magnitudes, y para hacerlo hay que sustituir el valor de θ en cada una de ellas. Es importante mencionar que θ está dado en grados. Ahora, sustituyendo el valor de θ, se obtiene que R va a ser igual a 1.861. R' va a ser igual a 2.149. Y R'B' menos 15.759. Una vez que se encuentran las magnitudes de R, R' y R'B', también ya se tiene a la vez el valor de θ, θ' y θb'. Por lo tanto, se pueden encontrar las componentes de la velocidad y de la aceleración. Para el caso de la velocidad, su componente transversal va a ser igual a 3.722. Su componente radial, 2.149. La componente radial de la aceleración, menos 23.203. La componente transversal, 11.388. Teniendo entonces todas las componentes, se puede obtener finalmente la magnitud tanto de la velocidad como de la aceleración, que, para el caso de la velocidad, es 4.298 metros sobre segundo, y de la aceleración 25.847 metros sobre segundo al cuadrado.